de las Ciencias de la Salud. Mi nombre es Carlos Guerrero. Soy estudiante de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León. En este video vamos a continuar con la segunda parte de los huesos del cráneo. En esta ocasión vamos a hablar del hueso temporal. El hueso temporal es un hueso interesante. Podemos ver aquí en una imagen. Aquí podemos ver el hueso independiente y en un cráneo podemos ver el hueso articulado, sería esta parte de aquí. El hueso temporal es un hueso que junto con el hueso mandibular van a formar la articulación temporomandibular. Además de eso, en el hueso temporal, en el espesor, vamos a encontrar el órgano de la audición, además que también de la capacidad del equilibrio. En el hueso temporal vamos a encontrar que es un hueso irregular debido a que no presenta una forma definida. También es un hueso bilateral, porque lo podemos encontrar, decir que es un hueso par, porque lo podemos encontrar tanto lado derecho como lado izquierdo. Además de eso, es un hueso neumático. ¿Por qué es un hueso neumático? Es un hueso neumático porque presenta en su espesor, específicamente en esta región que se conoce como región mastoidea, presenta cavidades aéreas que le confieren esa capacidad neumática. Embriológicamente, el hueso temporal, en él vamos a describir tres porciones principales: lo que es la porción escamosa, lo que es la porción petrosa, que sería esta de aquí, esta forma triangular, y el hueso timpánico, que sería esta estructura de aquí en forma de anillo o en forma oval, que se encuentra en esta área. Esta región que se encuentra aquí viene siendo la base como tal de la porción petrosa que está en esta área. Okay. A medida que el paciente se desarrolla fuera ya en lo que es en el desarrollo extrauterino, vamos a encontrar que se van a distinguir como tal tres porciones principales. Lo que es la porción escamosa, ya encontramos como tal la porción mastoidea, ya bien desarrollada y definida, y la porción petrosa. Entonces ahora solo queda esta porción que va a constituir solamente el hueso timpánico como tal. Entonces, si vemos, del hueso timpánico podemos localizar las demás porciones. Posterior al hueso timpánico, la región mastoidea; superior, la región escamosa; y lo que es medialmente, la porción petrosa. Dicho esto, vamos a empezar describiendo el hueso como tal. Aquí podemos ver un espécimen, pues este está un poco fracturado, pero vamos a tratar de esquematizarlo aquí en conjunto con la imagen. Vamos a decir de que vamos a hablar de cada una de sus porciones. Vamos a empezar a hablar de lo que es la porción escamosa del temporal, esta porción de aquí, que también la podemos ver aquí, que aquí esta parte está fracturada. Esto de aquí, que es lo que es el proceso cigomático, es esto de aquí que está fracturado, pero lo podemos visualizar en esta imagen. En la porción escamosa vamos a encontrar dos caras, lo que es la cara externa y la cara interna. Aquí podemos observar la cara externa bien delimitada, y aquí podemos observar la cara interna. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la cara externa. La cara externa, a su vez, va a estar dividida en dos porciones: una porción superior, que es esta de aquí en forma de escama o porción escamosa, y una porción inferior, que es esta de aquí, o porción basilar. Ambas porciones van a estar divididas por esta estructura sobresaliente que se denomina proceso cigomático del hueso temporal.
en este espécimen podemos ver esta estructura de aquí que se encuentra articulada con el hueso cigomático. Aquí podemos ver esta línea de sutura va a representar lo que es el proceso cigomático como tal del hueso temporal, y aquí sería el proceso temporal del hueso cigomático, que al unirse forman el arco cigomático. Esta estructura va a estar conformada por dos raíces en su base. Tenemos esta estructura de aquí que va a constituir su raíz transversa, ¿ya? Y tenemos esta estructura que se continúa aquí, que va a constituir su raíz longitudinal. Estas dos estructuras, si podemos observar aquí, al unirse van a formar el proceso cigomático. Una cosa interesante es que su raíz transversa, que es esta estructura de aquí, va a constituir lo que se conoce como tubérculo articular. El tubérculo articular va a ser una de las estructuras articulares que van a formar la articulación temporomandibular. Y su raíz longitudinal, que se continúa aquí, va a ser una línea que al continuarse con el hueso parietal va a conformar la línea temporal inferior. Aquí, como podemos observar, esta línea que le había mencionado aquí se continúa sobre esta estructura, y si vemos aquí en el hueso parietal, esta línea se continúa con esta línea de aquí para formar la línea temporal inferior. Okay. Posteriormente está lo que es la porción libre como tal, que es esta de aquí, que en su parte terminal encontramos un borde dentado a expensas de su articulación con el proceso temporal del hueso cigomático. Esta unión ósea va a formar lo que se conoce como arco cigomático. Este arco cigomático va a ser en esencial función aquí en lo que es la parte o en el borde superior del proceso cigomático. Se va a articular o se va a unir lo que es la fascia del músculo temporal, y en el borde inferior, en esta parte de aquí, vamos a tener la inserción del músculo macetero. Entonces, en esta parte superior vamos a tener la inserción de la fascia temporal, que es una estructura en forma de telilla que va a cubrir al músculo temporal, y en su borde inferior vamos a tener la inserción del músculo macetero, que es uno de los músculos masticadores. Okay. De esta forma hemos descrito la estructura que divide la cara externa de la porción escamosa en sus dos partes. Vamos a hablar ahora de lo que es su porción superior o la escama del temporal propiamente dicha. Vamos a encontrar que es una estructura lisa, convexa, con irregularidades, y que va a estar bordeada por una línea irregular dentada. Vamos a encontrar también impresiones arteriales como esta que podemos observar aquí. Bueno, aquí también podemos ver esta línea que recurre aquí. Es una impresión arterial. Esta impresión arterial va a estar dada por la arteria temporal media, que transcurre por esta área. Vamos a tener de que este borde se va a articular con el ala mayor del hueso del efenoide, este de aquí con el hueso parietal, que vamos a ver posteriormente. Lo que es la porción basilar, vamos a encontrar la estructura ya mencionada que habíamos dicho, el tubérculo articular, y vamos a encontrar también una depresión, una estructura cóncava, que es esta estructura que vemos aquí, que se denomina fosa mandibular. La fosa mandibular va a ser la estructura en la que el cóndilo de la mandíbula se va a alojar para formar la articulación temporomandibular. Una cosa interesante de la fosa mandibular es de que a su vez va a estar dividida por una fisura.
que es la fisura petrotímpano-escamosa. Esta fisura a su vez se divide en petroescamosa y tímpano-escamosa. Esta fisura va a dividir a la fosa mandibular en dos partes, una parte anterior o parte articular y una parte posterior o parte no articular. Es decir, de que la única porción que ayuda a formar la articulación temporomandibular es la porción anterior de la fosa mandibular. Vamos a continuar ahora describiendo lo que es la cara interna de la porción escamosa del temporal. Vemos esta estructura que podemos ver solo esta parte de aquí, solo esta parte de aquí es la escama o la cara interna de la escama del temporal. Esto ya corresponde a la porción petrosa. Aquí podemos ver esta imagen y también podemos ver esta imagen donde se ilustra mejor. Como podemos ver es una superficie lisa, cóncava, en la cual de igual forma también vamos a encontrar impresiones arteriales y también impresiones digitales que van a ser propias de las circunvoluciones del cerebro. Estas impresiones arteriales van a estar dadas por la arteria meningia media. Podemos encontrar también esta fisura que se denomina fisura petroescamosa, que es la que va a dividir la porción escamosa de la porción petrosa. Aquí podemos observar bien de mejor forma lo que es el borde circunferencial, que tiene una estructura dentada por su articulación con las demás estructuras óseas. Bueno, aquí podemos observar de mejor manera esta parte de aquí se representa en esta área. Aquí podemos ver las impresiones arteriales propias de la arteria meningia media. La región mastoidea de igual forma va a estar formada por dos caras: su cara externa, que es esta estructura que vemos aquí, y su cara interna, que es la que podemos observar aquí. Como había mencionado, va a constituir la base de la porción petrosa. Empezando con la cara externa, vamos a encontrar que en la unión de sus dos tercios anteriores con su tercio posterior vamos a encontrar un agujero que se denomina agujero mastoideo, por el cual pasan venas emisarias hacia las estructuras venosas intracraneales. Este agujero se abre también en la cara interna y lo podemos observar aquí. Podemos observar también de que esta cara externa tiene una superficie rugosa. Estas superficies rugosas van a tener la función de inserciones musculares. A este nivel se va a insertar lo que es el músculo esternocleidomastoideo, ya que va a constituir parte de los músculos cervicales, así también como el músculo esplenio y longísimo del cuello. Vamos a tener en la parte superior a lo que es la región mastoidea una estructura que se denomina espina suprameática a este nivel. En la parte medial e inferior de la región mastoidea vamos a encontrar estas escotaduras. Podemos encontrar esta escotadura que se denomina escotadura mastoidea, y medial a esta escotadura encontramos un surco que se denomina surco de la arteria occipital. Aquí tenemos una vista inferior del hueso temporal, en donde podemos ver claramente lo que es la cresta mastoidea aquí y el surco de la arteria occipital. Esta cresta mastoidea va a servir de inserción para el vientre posterior del músculo digástrico, y este surco de la arteria occipital, como su nombre lo menciona, va a estar labrado por la arteria occipital. Vamos a ver si lo podemos representar en una estructura natural. Aquí podemos observar esta estructura de aquí, sería el surco de la arteria occipital. Aquí lo vemos más claramente. Esta parte de aquí sería la escotadura mastoidea, donde se inserta, como habíamos mencionado, el vientre posterior del músculo digástrico, y este surco de aquí
es el surco de la arteria occipital. Aquí podemos ver también lo que es el agujero mastoideo y la zona rugosa en la cual se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Esta región mastoidea es la que le confiere la capacidad neumática al hueso temporal, porque en su espesor encontramos cavidades, como podemos ver aquí. En este corte podemos ver que si observamos en el espesor de esta región, vamos a encontrar cavidades. Estas cavidades aéreas le permiten la capacidad neumática al hueso temporal. Vamos a continuar ahora hablando de la cara interna de la región mastoidea. La cara interna la podemos observar bien aquí. Esta estructura en forma de S. Esta estructura que vemos aquí es el surco del seno sigmoideo, que es parte de las estructuras venosas intracraneales, y aquí podemos observar también el agujero de salida del agujero mastoideo. Y también pues podemos observar que esta cara es una cara cóncava y lisa. De esa forma hemos descrito lo que es la región mastoide. Ahora vamos a describir la región petrosa o el proceso, la apófisis petrosa. El proceso petroso o la región petrosa la vamos a encontrar endocraneal, es decir, dentro del cráneo. Aquí en un espécimen podemos observar que sería esta estructura en forma triangular que podemos ver en esta área, tanto aquí como aquí. Esta estructura, la región petrosa, va a tener forma triangular, en la cual vamos a encontrar de que sus caras superiores van a ser endocraneal, es decir, dentro del cráneo, sus caras superiores vamos a tener su cara antero superior, su cara póstero superior, y su cara inferior va a ser exocraneal, que va a ser esta superficie de aquí. Ok, empezando vamos a iniciar comentando la cara antero superior. Aquí tenemos lo que es la eminencia subarcuata. Cerca del vértice vamos a encontrar la impresión trigeminal. Esta impresión trigeminal va a ser una estructura importante porque aquí se va a alojar el ganglio del nervio trigémino, quinto par craneal. La dirección exacta de esta impresión sería en la cara antero superior, cerca del vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Medialmente a la eminencia subarcuata vamos a encontrar estos orificios que se denominan orificios del nervio petroso mayor y del nervio petroso menor. Siempre medial a estos orificios vamos a encontrar que se continúan con unos surcos del mismo nombre, labrados por los nervios del mismo nombre. Estas son las estructuras más representativas que encontramos en la cara antero superior. Ahora, en la cara póstero superior vamos a tener esta superficie de aquí. Vamos a encontrar una estructura que es relevante, que es este agujero de aquí, que va a constituir el agujero de entrada al conducto auditivo, que es el orificio auditivo interno, por donde pasa el nervio facial, vestíbulo coclear y el intermedio. Vamos a encontrar también un poco superior y lateralmente a este orificio esta estructura que es la fosita subarcuata, y si recorremos aproximadamente 1 centímetro posterior al orificio interno del conducto auditivo, vamos a encontrar esta estructura aquí que se denomina fosita ungueal, donde encontramos la abertura externa del acueducto vestibular. Estas serían las estructuras más representativas en esta cara postero superior. Esta línea que podemos ver aquí
va a ser el borde superior de la porción petrosa y es la que va a separar tanto la cara posterior superior como la cara anterior superior. Vamos a continuar hablando de lo que es la cara inferior del hueso temporal, de la porción petrosa del hueso temporal, que sería esta superficie de aquí que podemos observar aquí articulada ya con las estructuras óseas. Esta cara es un poco más compleja, por lo tanto podemos realizar una estrategia para identificar mejor todas las estructuras. Si podemos ver aquí esta estructura sobresaliente que se denomina proceso estiloideo o apófisis estiloide. Este proceso estiloide es muy importante porque aquí se van a insertar ligamentos y músculos que van a conformar un grupo que se denomina raminete de Rioland. Si tomamos como eje esta apófisis estiloide, vamos a poder identificar las demás estructuras. De manera anterior y ligeramente lateral a la apófisis estiloide encontramos esta superficie plana que podemos ver aquí, que va a constituir en primera instancia la porción posterior o no articular de la fosa mandibular que ya habíamos mencionado en la porción escamosa. Además también que va a formar la pared anterior del conducto auditivo externo. Encontramos también esta estructura, esta superficie lisa que va a constituir la base de la apófisis estiloide. Posterior a la apófisis estiloide encontramos este agujero que es el agujero estilomastoideo, que se va a encontrar entre la región mastoide y la apófisis estiloide. De aquí su nombre, agujero estilomastoideo. Medial a lo que es la apófisis estiloide vamos a encontrar otra superficie cóncava, que es esta de aquí, que se denomina fosa yugular. Esta fosa yugular va a alojar el bulbo superior de la vena yugular interna. Posterior a esta vamos a encontrar esta superficie rugosa que se denomina caría yugular, que es la que se va a articular con el proceso yugular del hueso occipital. También en la profundidad de la fosa yugular vamos a encontrar un pequeño surco con un pequeño agujero en su extremo terminal, que se denomina canalículo mastoideo. También de manera anterior y medial a la fosa yugular vamos a encontrar este pequeño agujero que se denomina fosita petrosa, en la cual se va a alojar el ganglio superior del nervio glosofaríngeo. De manera anterior y medial vamos a encontrar este agujero de gran tamaño que va a constituir el agujero de salida del canal carotidio. Y tenemos también en la parte del ápice de lo que sería la superficie inferior de la porción petrosa este agujero que se denomina agujero de entrada del canal carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna. Medial y anterior a la fosa yugular encontramos esta estructura que se va a denominar la apertura o el agujero externo del canalículo coclear. Una cosa importante es que por el agujero estilomastoideo va a salir el nervio facial, que a su vez mencionábamos que entraba por el orificio auditivo interno. De esa forma tenemos descrito el hueso temporal. Esto ha sido todo en esta parte del video. Espero que les sea de mucha utilidad. Un consejo que les doy al momento de estudiar los huesos del cráneo es de que ustedes hagan sus propios dibujos. Es importante que no solo se lo aprendan, sino que también lo comprendan. De hecho, es mejor que lo comprendan y de esa forma ustedes pueden explicarlo. Si tal vez no entienden un hueso al momento de estudiarlo, dibújenlo en su cuaderno. Traten de dibujarlo. No es necesario que les quede perfecto o que el dibujo esté lo más lindo, sino de que les quede un mapa mental
en el cual ustedes pueden recordarlo posteriormente y pueden explicarlo cuando estén en algún seminario o alguna evaluación. Muchas gracias y estén pendientes de la siguiente parte.